¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una temporada más en el espacio de Tú a Tú. Ya lo saben, cada jueves, a eso más o menos de las 9:30 de la noche, les ofreceremos una serie de entrevistas con personajes, pues para nuestra opinión y supongo que para la de ustedes, de mucho interés. Quizás personajes alejados un poco de la actualidad, del día a día, pero como no, que tienen mucho que decir. Y precisamente esta filosofía es la que nos ha traído hasta el municipio, hasta la localidad, una localidad que no necesita presentación, como es Calatañazor. Nos acompaña Lorenzo Soler. ¿Qué tal? Pues muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su retiro, una parte del año, sí, ¿no? Sí. Yo paso en Calatañazor, paso 8 o 9 meses al año. Y 3 meses, cuando el frío aprieta mucho, y además tengo familia en Barcelona, pues voy a Barcelona. Pero yo soy un enamorado, no solamente de Calatañazor, que es fácil enamorarse de este pueblo, por lo bonito que es, sino de toda Soria. Yo cuando conocí Soria dije, esta es mi tierra. Y ya hasta que no me vine, me pude hacer una casa y venirme a vivir aquí, no paré. Y ya estoy encantado de vivir en Soria. Pues después conoceremos las razones que trajeron en su día a Lorenzo Soler aquí hasta tierras sorianas, desde su Valencia natal, y decíamos en la presentación de personas que tienen mucho que decir. Y díganme ustedes que no tiene que contar una persona que ha llevado a cabo más de 100 documentales, ha realizado programas de televisión, escrito libros y de una temática muy diversa. Además, vamos a comenzar por el principio de los tiempos, agosto de 1936, menudo año, ¿no? Menudo año. Nacer. Claro, sí, yo nací al mes de estallar la guerra y fíjate que aún la guerra acabó 3 años después y aún me acuerdo yo tenía 2 años y medio, 3, pero recuerdo los bombardeos en Valencia. Los bombardeos y en el jardín de mi casa haber encontrado metralla de aquella época, de aquella contienda. Y sí, realmente fue... Nací además el mismo día que mataron a García Lorca, con lo cual creo que yo también estaba predestinado a escribir, hago poesía también y novela, y posiblemente sea esa hilación misteriosa que hay a veces entre unas personas y otras, pues el haber nacido en el mismo día que mataron a García Lorca, posiblemente sin yo saberlo, me marcó. La obra, de hecho, de Lorenzo Soler ha estado marcada y tiene reflejo esa guerra civil, el paso de los nazis, los campos de concentración, bueno, muchísimas injusticias, supongo, ¿no? Yo hice un documental sobre los campos de concentración nazis referido a personas que habían estado allí y que eran españoles. Me interesaba evidentemente todo el fenómeno del nazismo y de los campos, pero yo me situaba más en los españoles. Cuando yo empecé a hacer ese documental, que era en el año 74, claro, Franco vivía aún. Y era peligroso hacer documentales de este tipo, porque, por ejemplo, yo recuerdo haber hecho entrevistas en la calle a antiguos deportados y tener un cierto miedo, ¿no?, de que viniera la policía y me dijera, ¿usted qué está haciendo? Porque ahora no, pero durante mucho tiempo ver una cámara en la calle despertaba sospechas siempre de que ibas a hacer un documental contra España. La verdad es que en los años 70, 75 se hicieron muchos, sobre todo países del norte, Suecia, Noruega, venían aquí los periodistas a hacer, y claro, montaban sus trípodes, sus cámaras y siempre sospechaban que se hablaba mal de España, claro, en aquella época se hablaba mal porque era una dictadura. Y
Ya te digo, cuando empecé a hacer el documental, Franco no se había muerto todavía. Cuando lo acabé ya, lo acabé justo después del noviembre del 75, que es cuando murió el dictador. Y claro, yo tenía que hacerlo con una cierta prisa, porque era gente muy mayor. De hecho, de ese documental hoy ya no vive nadie de los que... Y entonces opté por hacerlo en los deportados que había en Francia, españoles en Francia. Y fuimos recorriendo Francia, localizando a los personajes estos, y porque me parecía que era interesante también el fenómeno de la expatriación, ¿no? Que estaban fuera de su patria, con motivo de la guerra, claro. Y bueno, resultó un documental que se ha visto, se ha traducido a no sé cuántos idiomas, se ha pasado en Estados Unidos, en China, hice una versión subtitulada en chino, es decir, ha sido que ha tenido mucho éxito y muchos premios internacionales. Supongo que sus relatos están llenos de historias conmovedoras. Hay que ponerse en el lado del otro, suelen decir, pero cuando se cuentan muchas historias es imposible ponerse en la piel de una persona que lo ha pasado tan mal. Se puede llegar a comprender el dolor, a tener, como no, empatía, a saber transmitirlo, pero no exageramos un poco cuando decimos hay que ponerse en la piel del otro. A mí me resulta complicadísimo. Sí, bueno, a los que no hemos vivido estos dramas como este que estamos hablando ahora de los campos de concentración, es difícil, porque por mucho que pensemos, por mucho que la imaginación nos vuele y pensemos, la realidad ha sido peor. O sea, los campos de concentración es una cosa, bueno, que te deja realmente aplanado. Dices, ¿cómo es posible que esta gente viviera tantos años ahí? Vivía porque había quien vivió pues 4 o 5 años, que con el régimen que llevaban, la falta de alimentos, los trabajos forzados, los castigos, las celdas, los latigazos, todo eso acortan la vida de una persona. Y a veces piensas, ¿cómo esa persona ha vivido allí 4 o 5 años encerrada allí y luego ha salido y ha tenido una vida longeva? Porque hay gente que está en los campos de concentración que tienen 70, 75 años, cuando yo hice la película. Y mucha claridad de ideas, ¿no? Explicaban muy bien. Tenían un recuerdo vivo y reciente de todo lo que habían sufrido. De todas maneras, claro, tú me dices eso, que es difícil ponerse, y yo te digo que sí, realmente es difícil, porque por mucho que imaginemos lo que eran los campos de concentración, nos quedamos cortos. Uno de esos personajes es Francisco Boix, al que usted dedicó un documental, el fotógrafo célebre que estuvo precisamente en un campo de concentración. Sí. Francisco Boix es un caso muy singular dentro del mundo de la deportación. Él luchó en la contienda española, en la guerra civil, tuvo que emigrarse a Francia con otros deportados en el año 39 y en Francia estuvo en campos de concentración franceses, y cuando Alemania invadió Francia, la Gestapo hizo prisioneros a muchos españoles, entre ellos a Francisco Boix. Francisco Boix era fotógrafo, y entonces en los campos de concentración siempre veían qué oficio tenían los prisioneros. Si uno era sastre, pues le daban trabajo de sastre dentro de la... Si uno era cocinero, pues cocinero. Y este hombre era fotógrafo. Y su hazaña, porque este es un héroe poco conocido, yo he contribuido un poco más a que se le conociera, pero el tema era que él hacía fotos dentro del campo de concentración de los torturados, de los muertos, y las escondía. Y cuando vino la liberación del campo, la sacó a la luz. Y claro, se vieron las barbaridades que habían cometido los nazis.
Y en el proceso de Nuremberg, que juzgó a los mandatarios del Tercer Reich, aparecieron como algunos testigos de cargo, pues aparecieron las fotos y algunos testigos de cargo dijeron, mira, ese soy yo, tal. O sea, quiero decirte que sacó a la luz una cosa que estaba completamente escondida y fuera del alcance de la gente. Claro, eso con un peligro enorme, porque sacó las fotos escondidas. Eso, realmente Francisco Boix es un héroe. ¿Queda algo nuevo por decir? ¿Es necesario volver a escribir, volver a rodar, a crear documentales? Se me ocurre sobre estos episodios de la Alemania nazi, de la Guerra Civil Española. Hoy, cuando estamos grabando este reportaje 11 de septiembre sobre el triste aniversario del golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, ¿es necesario volver sobre esos mismos temas? ¿Queda cierta pizca de originalidad para contarlo de una manera que suene más novedosa? Tiene que ser complicadísimo, ¿no? Bueno, se han dicho muchos y, como tú dices, es difícil encontrar un punto de vista original. Pero siempre los hay. Si rascas un poco, investigas, lees, haces entrevistas, encuestas, siempre te aparece alguna cosa. Por ejemplo, ese del campo de concentración. Se han hecho muchos, pero la historia de Boix, que es una historia tremenda, ¿no? de un personaje valiente, ¿no? Pues era un punto de vista original. Siempre hay... y la Guerra Civil Española, yo creo que aún da de sí. Aún hay cosas... Ahora, por ejemplo, relacionado con la Guerra Civil Española, yo estoy haciendo un documental sobre la memoria histórica y las fosas del franquismo en las cunetas de las carreteras, de los fusilados por el franquismo. Y también lo hago primero porque es un tema que hay que refrescarlo otra vez, que hay que volver, porque por mucho que se diga, porque hay 115 o 120.000 personas. Y esas personas tienen familia y las familias de estos existen. Puede ser que los hijos no, pero los nietos y amigos. Entonces es posible todavía que nos den testimonio de aquella época. Y decía que ahora estoy haciendo un documental sobre una fosa que apareció aquí en el término de Calatañazor, donde estamos ahora. Una persona, Abundio Hernández, que había sido vicepresidente de la Diputación y lo fusilaron aquí en el Temeroso, en las cuestas del Temeroso, a 3 kilómetros de aquí, y lo fusilaron pues simplemente porque era de un partido de izquierdas. Cuando empezó la guerra, al mes ya fueron a por él a su casa, lo sacaron y lo fusilaron en la carretera. Y ahora se ha descubierto su tumba y dentro de unos días se va a hacer la exhumación. Supongo que es una historia como tantas otras, como esas 120.000 todas de las son, que hablaba, pero cada una sí, su importancia para la familia, para exacto, el honor y la honra del propio fallecido, exacto, es singular, claro, ¿no? Es una historia singular. Claro, ciertamente es así. Y además, tener tú un abuelo o un bisabuelo que no sabes dónde está enterrado, que sabes que lo fusilaron, pues eso es un drama para las familias, porque esa memoria está ahí en la cabeza, trabajando constantemente, y que ese día de mi abuelo y cómo lo mataron, y cómo pensaba y cómo era. No lo han podido tratar a esa persona, no hay testimonios, seguramente cada vez menos, por los años que están pasando, y la verdad que muchas familias están marcadas por esta circunstancia. Pero hay quien piensa, son unos cuantos, que la reconciliación pasa por el olvido, precisamente. Pues yo digo que la reconciliación pasa por la memoria. O sea, no se puede olvidar. Esto no se puede... Fue tan cruel que no se puede olvidar. O sea, que ambas partes, si se quieren reconciliar, han de pasar por el reconocimiento de que se cometieron barbaridades.
por ambos bandos, no digo que no. Entonces, poco diálogo puede haber si no hay la convicción por ambas partes de que todos fueron culpables y precisamente, claro, tú puedes tomar un punto de vista de izquierdas o un punto de vista de las derechas. Las derechas, para las derechas, bueno, la República fue un nido de asesinos y para las izquierdas el franquismo pues fue lo mismo. Yo, que soy una persona de izquierdas, pues me he decantado por sacar a la luz el tema de los fusilados del franquismo. ¿Por qué la realidad y no la ficción? Perdón, Para contar sus historias, sus documentales, ¿por qué elige la realidad precisamente? Porque elijo la realidad. Hombre, a mí la realidad me parece una fuente de inspiración enorme. Y la verdad que hay en una persona que se pone delante de la cámara y que te cuenta sus padecimientos o sus alegrías también. También he hecho ficción, ¿no? Yo no rechazo la ficción. Yo he hecho 3 o 4 largometrajes con actores, pero yo disfruto más haciendo documentales. También porque el documental es un acercamiento directo a la persona. Es decir, hay una comunicación entre el que está detrás de la cámara o el que está entrevistando y la persona. Y ese testimonio de la verdad de ese personaje que se abre y te dice cosas, para mí es extraordinario. A mí la realidad me impresiona mucho, la realidad. Incluso cuando yo he hecho largometrajes con actores, se nota, y eso lo han dicho algunos críticos, que se nota mi formación documental, porque utilizo mucho técnicas del documental también, y a veces pues cámara a mano, cámara al hombro, algún tipo de montaje que es más propio del documental, y un tratamiento argumental y de diálogos muy cercanos al documental, ¿no? A mí el documental me parece un género. Y también hay otra cosa desde el punto de vista práctico. En los documentales el equipo es muy reducido. En un largometraje tienes que bregar con 60 o 80 personas y eso es tremendo, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. Y quiere decir que claro, cada noche cuando acabas el rodaje dices, bueno, madre mía, esto qué complicado ha sido, y mañana otra vez. Mientras que el documental ese acercamiento. ¿Sabes lo que pasa? Que en el largometraje, con actores, muchas veces se te puede escapar la idea, ¿sabes? Porque hay muchos elementos ahí. Hay actores, hay decorados, hay iluminación, hay guión. Todos esos elementos pueden escabullirse tus ideas a través de esos canales, mientras que el documental es tan directo, como ahora tú y yo que estamos aquí hablando, que es difícil que la idea que tú tienes en la cabeza como argumento de ese documental se te diluya. La puedes dominar, la puedes tener siempre bajo control. Hoy en día parece que manda un tanto lo contrario, ¿no? Que la puesta en escena se imponga, el artificio, el espectáculo, el pasarlo todo por el ordenador. Sí, yo soy enemigo del ordenador, ¿eh? Yo monto las películas en ordenador, lógicamente, pero soy enemigo de los efectos que te producen una desviación de la atención de lo que realmente tiene interés en un documental, que es lo que dice la persona que habla, y lo que le ha pasado, y lo que cuenta de su pasado. Y yo sé que se abusa mucho de los efectos. Yo cuando se abusa mucho de estos efectos especiales del ordenador, que ahora son tan fáciles de hacer, pues desconfío un poco de que esa persona ha enmascarado un poco el contenido a base de una pirotecnia formal, ¿no? Podríamos llamar. Bien, pues vamos a continuar hablando en breve, después de una breve pausa publicitaria, que está llena de artificios, como bien sabe Lorenzo Soler, y de espectacularidad, y vamos a seguir hablando también de algunos capítulos, si te parece, Lorenzo, en los que la realidad últimamente supera la ficción.
Ya estamos de vuelta aquí en Calatañazor, charlando, dialogando con Lorenzo Soler, cineasta, director artístico, documentalista, escritor, un largo etcétera, como lo que se dice un artista audiovisual en toda su dimensión. Les he emplazado que íbamos a hablar de algunos asuntos en los que la realidad parece que supera la ficción, y ello nos lleva irremediablemente a unos capítulos que estamos viviendo últimamente, como son los que están sucediendo en Cataluña. Cuando ustedes vean esta entrevista ya habrá tenido lugar o no ese referéndum ilegal, ese amago de referéndum. Usted normalmente vive en Cataluña, en Barcelona. Bueno, yo vivo 8 o 9 meses aquí en Soria y 3 meses en Cataluña, donde tengo familia. Aparte, yo en Cataluña he vivido 40 años y conozco bien el tema y conozco bien a los catalanes como son. Aparte, yo soy de Valencia, que tenemos ciertos puntos de contacto con Cataluña. Por ejemplo, un idioma común. Bueno, pero debo decir que yo no estoy nada de acuerdo con esta furia que ha venido ahora, que ha sacudido a parte de la población de Cataluña con una obsesión por el independentismo, donde la razón juega muy poco. Eso, el corazón de la gente, ¿no? Se ha excitado el sentimentalismo, el catalanismo como mito, porque desde el punto de vista de la razón, intento de independencia de los catalanes es completamente irracional. Es imposible fundar una república catalana en este momento. Yo cuando oigo a estos políticos catalanes, la verdad no entiendo, porque por una parte me parece de un infantilismo atroz, y por otra parte que están engañando a la población, están prometiendo el paraíso si Cataluña se convierte en una república, pero eso no es así. Al contrario, habrá una cantidad de dificultades enormes, ¿no? Pero hay una obsesión ahí, hay una obsesión, pero creo que esta obsesión conduce al abismo y al fracaso. ¿Y qué nos ha llevado a esta situación? Bueno, Cataluña es un país especial, eso sí que es cierto, como es Galicia y como es Andalucía. Y siempre, desde hace 2 siglos y pico, siempre ha estado ese gusanillo de la independencia, de que ellos no sean como los demás, y eso, a medida que han pasado los años, se ha ido engordando, se ha ido amasando, y hoy es una gran bola de que los catalanes son distintos a los demás y por lo tanto es un país distinto, cosa que no es tan verdad como todo eso, porque españoles somos todos y tenemos un denominador común todos, con particularidades, porque lo mismo podríamos decir de los gallegos y de los vascos también, es decir, que España tiene una serie de regiones que tienen características propias, pero esto no nos justifica independizarnos del resto de España. Aparte de una cosa, ahora se ha hecho este intento de referéndum y todo esto. Bueno, pues, pero solamente se ha preguntado a los que viven en Cataluña. Y el resto de España, porque si yo vivo en Andalucía, también tengo derecho a opinar si quiero que una parte de mi patria se emancipe. Es decir, yo soy español y para mí España son 17 regiones. Y que una se vaya sin haberme consultado a todos los españoles, ¿no? Pues me parece es una irracionalidad. Es decir, ahí teníamos que opinar todos los españoles. Usted, digamos, como catalán de adopción, lleva 40 años y se le puede considerar como tal, viendo las últimas imágenes, ese Parlamento medio vacío aprobando esa ley de desconexión, ¿no siente cierta vergüenza? Pues sí, tú lo has dicho, siento vergüenza porque el Parlamento, la mitad del Parlamento vacío, se aprueba una ley que pretende ser trascendental, pero que está en contra de la mitad de los catalanes o de más de la mitad de los catalanes, de los que viven allí. Porque
Antes decían catalán es todo el que vive y trabaja en Cataluña. Bueno, me parece muy bien, pero hay que consultarlos a todos. Aparte, hay una... Cataluña tiene una característica muy especial siempre, y es que es una tierra de aluvión. Han venido de toda España y han levantado Cataluña. En los años de la posguerra, en los años 50, 60, hubo unas corrientes migratorias enormes y son las que han levantado Cataluña, es cierto. Y esas personas que hablan castellano, que conservan incluso costumbres y tradiciones de sus lugares de origen, pues han de ser consultados también. Y luego da pie a que aparezcan tópicos, ¿no? A esta serie de personas, extremeños, andaluces, que muchas veces desde aquí dicen, no, son los peores. Sí, se dice, ¿no? Sí, bueno, claro, en España hay una cosa, que hay un caínismo que a veces entre las distintas regiones y nacionalidades que algunos políticos se empeñan en decir, hay siempre enfrentamientos. Yo te voy a decir uno que lo he vivido yo, el de Valencia y Cataluña. Valencia y Cataluña son antagónicos en el carácter, en las posiciones políticas, en las costumbres. Hay una lengua común, ese catalán que en Valencia se llama valenciano. Y Joan Fuster, un escritor valenciano, decía, Cataluña y Valencia son dos regiones separadas por la misma lengua. Y es así, a pesar de que hay ese lazo de unión de compartir una lengua, sin embargo son dos países que viven de espaldas. Y luego, lo que te decía antes, ese caínismo que hace que siempre nos reímos del gallego, nos reímos del andaluz, del castellano, que esto es así, que los tópicos. España es un país, la gente está llena de tópicos sobre sus propios conciudadanos, ¿no? Hay gente que viaja queriendo confirmar esos tópicos y no se vuelve contento si no ha visto al catalán agarrado, sí, al andaluz que habla fatal, etcétera, etcétera. Exacto. Quiere confirmar lo que él... Y como vaya con ese filtro, con ese... sí, con ese filtro podríamos decir. Ya lleva unas anteojeras que le hacen ver la realidad como es y la ve como él la tiene en su imaginario, ¿no? Hay quien dice que el verdadero referéndum debe empezar el día 2 de octubre, ¿no? Que es cuando haya que reconstruir lo dañado, que va a ser difícil si la cosa no va a peor. ¿Qué deberían hacer ambas partes? Porque también hay que recordar que aquí de este lado hay cierta responsabilidad que igual se ha evadido, ¿no? Sí, yo creo que se ha llegado a una situación porque no se ha dialogado por ambas partes. Es decir, el gobierno central de Madrid ha sido muy reticente a coger el toro por los cuernos. Es decir, el problema de Cataluña en este sentido es grave porque se quiere emancipar. Eso no es una broma. Aparecer dentro de una gran nación, otra nación, una república dentro, eso en Europa últimamente se ha producido, después de las guerras y tal, algunos replanteamientos de este sentido. Pero España es una nación ya muy asentada desde hace muchos años, ¿no? Y este bocado que se le quiere hacer al territorio español es una cosa que realmente es tan seria que desde el gobierno de Madrid, no ahora que Rajoy da unos discursos llenos de sentido común, aunque yo no comulgo con Rajoy, reconozco que sus discursos últimamente han tenido sentido común para poder parar pero ha llegado tarde. Rajoy es una persona que deja hacer y entonces aquí la situación ya se le ha puesto muy difícil. Yo hoy, cuando estamos grabando esta entrevista, todavía no sé el resultado porque el resultado del referéndum, porque estamos antes del día que se va a celebrar,
pero ya veremos qué pasa, ¿eh? El problema es muy grave, realmente es grave, porque se ha abandonado demasiado. Vamos a hablar a continuación. Por cierto, una pregunta que no quiero que se me pase por alto. Usted se ha definido anteriormente como hombre de izquierdas. ¿Cómo ve a las izquierdas de este país? Si las hay, ¿cómo las ve? Yo creo que las izquierdas en este país, el problema que tienen es también la desunión. Cada uno tira por su lado. Y no pueden tener fuerzas si todas las izquierdas de distintos partidos no se unen en un objetivo común, ¿no? Eh, y las derechas, pero las derechas son más proclives a unirse. Las izquierdas son realmente a veces duras de pelar en ese sentido. Entonces, se establece una competencia entre un partido, el otro que yo soy más de izquierdas. Habrá seguido con interés la irrupción de un partido como Podemos, ¿no? Sí, Podemos en principio representaba una opción realmente nueva y original. Podemos, ya sabéis, que nace de las manifestaciones en las calles del año, no sé qué año fue aquello. El 15M, El célebre, 15M, ¿no? ¿no? Y realmente era la concreción de todo lo que allí se gritaba en la calle, ¿no? Y las pancartas. Y eso siempre se decía, esto hay que concretarlo en un partido político. Bueno, ya salió, Podemos. Pero lo he visto con cierto dolor, porque yo voté a Podemos la primera vez. Que dentro de Podemos existen otra vez estas rencillas, estas, últimamente la verdad es que está muy inquieto, muy movido Podemos, y aquella pureza del principio y aquella vamos todos a una se ha acabado diluyendo. Hay algo que por encima de la política se llama naturaleza humana, ¿no? Exacto, exacto. Es una pena porque la naturaleza humana tiende a... la solidaridad hay que ponerla en entredicho a veces. Hay solidaridad, pues ahora que hay un tifón, que hay una catástrofe, que han matado no sé cuántos policías aquí o allá, en París, en Barcelona, hay golpes de solidaridad, golpes, explosiones. Pero la solidaridad de cada día, de estar al lado de mi persona, de mi prójimo, ¿no? Esa se pone en entredicho muchas veces. Ya no hablamos bien ni de los que fallecen. Antes Bueno, había cierto pudor, ¿no? sí, los muertos. Bueno, pero de todas maneras te digo una cosa. Si una persona ha sido una persona incompetente o atrabiliaria y se ha muerto, pues hay que decirlo, ¿no? Porque a veces también ocurre lo contrario, que se hacen unas necrológicas que parece Se desvirtúa, ¿no? que se desvirtúa también. Sí, sí. Vamos a realizar ese viaje inverso que fue como Lorenzo Soler llamó su trabajo, su documental sobre esta zona donde nos encontramos. Calatañazor, Avioncillo, fue en el año 2005, si no me equivoco. 2005, se me olvidan las fechas, pero sí. Fue un viaje quizás como el suyo, en positivo, buscando algo, recuperando, reconquistando, repoblando esta zona un tanto abandonada. Usted nació en Valencia, 40 años en Cataluña, y a través de Machado descubre esta zona. Y ese documental no sé si es una especie de homenaje, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que a mí me ha pasado también. Es decir, he hecho un viaje inverso a lo que habitualmente se hace en estas zonas despobladas, ¿no? O sea, la gente emigra a Cataluña, emigra a zonas más ricas que Soria, al País Vasco, a Zaragoza. Sin embargo, yo hice el viaje inverso. Vine de una zona rica y próspera y muy industrializada, vengo a parar a esta Soria que es más poética, que no tiene esa solidez económica, que a mí no me importa,
Yo prefiero la solidez de los sentimientos, la poética de las cosas, del paisaje, y por eso se llama el viaje inverso. Entonces, como yo, hay una serie de personas que salen en la película que tienen esta misma idea, de buscar no el éxito en la gran capital, sino esta vida más tranquila y más pausada y más rica en el fondo, donde puedas desarrollar más el pensamiento que, que pensar en hacer negocios. Ahora se llama Slow, ¿no? Sí, Slow food. slow, sí. O sea, Sí, se han dado tenemos que cuenta, ponerlo un eslogan, ¿no? sí, que lo lento, pero esto nosotros, sin que existiera eso del slow, ya lo hemos practicado mucha gente muchos años. Es decir, ir pausados por la vida, eh, no vivir en ese marco de vorágine, ¿no? De las fábricas, del tráfico de las ciudades, y hemos buscado pues estos caminos más, estos senderos más apacibles. ¿Cómo fue ese rodaje? Porque hay que recordar que Lorenzo Soler no viaja con grandes producciones, con muchas cámaras, sino como nos ha venido contando a lo largo de la entrevista, con sus preguntas, atento a las respuestas, sin grandes artificios. Pues en esta película la hicimos entre dos personas. Uno de mis vecinos de Calatayud, que ha sido profesor y es natural de aquí, conoce muy bien esta zona. Y en este caso yo hice la cámara y el sonido y él hacía las entrevistas, porque sabía entrevistar más que yo, porque conocía. Aparte, claro, en estas comarcas es fácil encontrar mucha gente emparentada entre sí, ¿sabes? Y este compañero que me ayudó, más que ayudar, casi puedo decir que compartimos el resultado final. Este tenía muchos parientes por aquí, gente que conocía, y entonces las entrevistas las hacía él. Y esto, bueno, eso enriqueció mucho el documental, más que si yo me hubiera dedicado a hacer las preguntas, pero tendría que haber estudiado un año. Habla de la despoblación desde un punto de vista, como decimos, positivo. ¿Tiene Soria remedio? ¿Usted cómo lo ve? Es difícil, ¿eh? Yo cada vez estoy más convencido de que o esto se produce un cataclismo, que ese cataclismo tendría que ser, pues, sobre todo gente que invirtiera en esta tierra y mejorar las condiciones de vida, inyectando industria. Claro, parece una contradicción con lo que he dicho antes, que nosotros, en este caso yo y mucha gente, huimos de las grandes concentraciones, pero claro, sin llegar a lo que es Barcelona o Bilbao o Madrid, pero sí que esta región tendría que tener industria, sobre todo derivada de los productos de la madera. Ya hay algo, pero no con la fuerza. Últimamente se ha puesto un criadero de rosas en Garray, que ha absorbido 300 puestos de trabajo. Bueno, pues esto es un paso estupendo para esta provincia. Pero yo también creo que la gente de Soria tampoco confía demasiado en su propio esfuerzo, en su propia tierra, en sus conciudadanos. Aquí ya desde pequeño ya se piensa, y los padres también, bueno, el porvenir de este chico o de esta chica está fuera de aquí. Está en Soria, perdón, está en Zaragoza, está en el País Vasco, está en Cataluña. O sea que parece que hay un determinismo de que ya cuando naces aquí estás ya abocado a tenerte que ir de esta tierra, ¿no? Y estas cosas que están muy arraigadas en la manera de ser de la gente, es difícil cambiarlas, es difícil. Yo soy un poco pesimista. Bueno,
tiene permiso, ¿no?, para sentirse pesimista, un gran conocedor de la provincia de Soria y de otros territorios. Para acabar, Calatañazor, que es casi una postal, un escenario auténtico de cine incluso, ¿le molesta a usted tanto turismo en determinadas fechas? Pues la verdad, sí. La verdad es que hay en determinadas fechas, en Semana Santa, en la Virgen de Agosto, en los Santos, las calles se llenan de gente, ¿no? Pero fíjate que no me molesta el turismo, pero me molesta sobre todo el turismo inculto, ¿no? Que no sepan valorar lo que es esta ciudad, lo que es este pueblo, ¿no? Que es un pueblo medieval, con una tradición enorme de, bueno, de importancia en toda esta zona. Y, o sea, que pasen como que pasa delante de un escenario o de un telón y que no. Lo interesante es que la gente que viene aquí se interesara un poco por la historia de esta ciudad, de este pueblo, por cómo es la gente, hablar con la gente, pero no, aparte que lo que les interesa es comer bien. Si aquí hay un restaurante o dos o tres donde se come bien, entonces Calatañazor es estupendo. Pero yo me quejo del bajo nivel cultural del turismo, pero eso es en general, y el turismo no digamos el de playa, que ya es completamente acultural, ¿no? ¿Usted se considera ya un soriano más? Yo soy, la verdad es que esta tierra la llevo muy adentro y yo me considero soriano. Cuando voy por ahí y me preguntan, cuando vas a un museo, que te preguntan, ¿de dónde viene usted para apuntar, hacer sus estadísticas? Yo siempre digo, yo de Soria, soy soriano. Sí, sí. Pues con este soriano, con esta respuesta, con un soriano más, nos vamos a despedir. Lorenzo Soler, muchísimas gracias, mucha suerte en tus próximos trabajos, que supongo que después de esos más de 100 documentales, sí, vendrá alguno mientras más. El cuerpo aguante, sí. Así que aquí lo dejamos desde tu hogar. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Nosotros ya lo saben, volvemos el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche en De Tú a Tú.